El apóstol Pablo, el Espíritu nos constriñe, ¿verdad? O sea, nos remueve, nos redarguye. Y de eso se trata, ¿verdad? Para poder ser transformados por medio de el poder del Evangelio. Se necesita el Evangelio, como decimos, limar, raspar, quitar, ¿verdad? Todo aquello que hemos creído mal, aprendido mal, o no hemos entendido del todo. Porque al fin y al cabo es precisamente la obra del Espíritu Santo, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo prometió, que esa es una de las promesas generales. Aquí, ¿verdad? Yo os enviaré otro consolador, el cual os enseñará y os recordará todas las cosas que yo les he dicho. Que al fin y al cabo ahí es donde somos confrontados con el Espíritu y su palabra, y entonces viene la pregunta: ¿qué voy a hacer con esto que ahora estoy viendo, que entendía mal o que no sabía o que practico mal, ¿verdad? O sea, y ahí es donde, bueno, la disposición de uno es lo que el Señor utiliza, ¿verdad?, para poder transformarnos. Vamos a Génesis 16, semana 7, ¿verdad?, página 148. Empezamos a ver esta historia, ¿verdad?, de Abraham, como el Señor empieza llamando a este hombre, ¿verdad? Nada extraordinario. Es un hombre común, corriente, no es judío. Acuérdense que el pueblo judío empieza con el hijo de él, Isaac, ¿verdad? Así es que es una manera, adelante, buenos días, de iniciar su plan del Señor. Recuerden que aquí siempre el apóstol Pablo lo pone bien presente. Siempre, amados, el fundamento es Cristo. Y aquí, ¿verdad?, desde Adán hasta Jesús, pues, ¿verdad?, es el plan de redención. En ese plan es donde vemos, ¿verdad?, las vidas de Enoc, Noé, Abraham. Estamos en la continuación de la semana 6, ¿verdad? Sí, hermana, sí. Nos quedamos, nos faltó nomás el 4. Ahí fue donde yo les pedí la tarea, o sea, el día 4, sí, para que sean las promesas, ¿verdad, David? Así nos vamos, ¿verdad? Pero pues estamos en este intermedio de Adán a Jesús, hermanos. Pues el Señor, ¿verdad?, nos muestra su plan de redención. Nos muestra cómo Él trabaja con los seres humanos, cómo Él trabaja con hombres y mujeres que le creen, hombres y mujeres que no son perfectos, que tienen, ¿verdad?, todo tipo de pecado, caídas, imperfección, dudas, miedos, temores, inseguridades. Y aún así, ¿verdad?, el plan de Dios siempre va a prevalecer, siempre va a ser cumplido. En este caso vemos, ¿verdad?, a Abraham, y precisamente el tema de hoy es el primer día es el fracaso de la sabiduría humana, ¿verdad? Es decir, es como cuando decimos, cuando queremos ayudarle a Dios, ¿verdad?, cuando pensamos que nuestras ideas son buenas y van a ayudar a Dios a alcanzar su meta. ¿Qué pensar más ilusorio, hermanos? ¿Qué pensar más de niños? O sea, que creer que nosotros podemos ayudar a Dios. Adelante. Es en realidad un pensamiento humano y hasta demoníaco. ¿Por qué demoníaco, hermanos? Porque cuando el apóstol Pablo describe que las doctrinas, si no son de Dios, son doctrinas de hombres, doctrinas de demonios. Doctrinas, acuérdense que se refiere a enseñanzas, conjunto de enseñanzas que van a regir, ¿verdad?, la fe de una persona. Entonces, cuando decimos que son demoníacas es porque son influenciadas en nuestros más profundos deseos, quereres y anhelos,
Y eso, el que lo logra, buen día, es precisamente el enemigo en nosotros. Es decir, si vemos desde el principio la caída de Eva y de Adán, ¿en qué se basó el enemigo para engañar al hombre? En los deseos buenos que el hombre tenía. En este caso, adquirir el conocimiento del bien y el mal. Ciencia. Pregunta, ¿es malo conocer? ¿Es malo desear conocer entre el bien y el mal? Pues no. Pero esto le llama Pablo concupiscencia. La concupiscencia no es nada más deseos malos. La concupiscencia son deseos fuertes, extremadamente fuertes, que muchas veces nos dominan. El amor excesivo hacia una pareja o hacia los hijos puede ser concupiscencia. O sea, es decir, nos lleva a tal grado que inclusive estamos dispuestos a pecar y caer en pecado por ese deseo enorme, ¿verdad? Por eso dice Pablo que nuestras concupiscencias no nos dominen, nuestros deseos intensos. Aquí es donde Satanás siempre va a utilizar esos deseos intensos, buenos y malos, para introducir en nosotros ese pensamiento, porque acuérdense que el apóstol Pablo dice que la batalla, ¿verdad?, está en el pensamiento. Dice, renueven vuestra mente, ¿verdad? Renovaos vuestros pensamientos. Siempre nos va a meter una idea en donde va a parecer buena. Nunca, Satanás jamás nos va a meter una idea que parece mala. Jamás, hermanos. O sea, tienen que entender que él es engañoso, ¿verdad? Él es el experto padre de mentira. Siempre nos va a meter una idea que parece buena. Y a través de esa idea, muy sutilmente nos va a llevar a otro lugar. Que en este caso, hermanos, Abraham tenía fe en Dios. Y tenía fe en que Dios le daría un hijo. Ya le había prometido el Señor que le daría la tierra donde él pisare, que haría de él una gran nación, que bendeciría, ¿verdad?, a las familias de la tierra, que lo haría famoso y rico y, ¿verdad?, pues sobre todo, hermanos, que le daría, ¿verdad?, un hijo propio de su sangre, de su simiente. Pero, pues, como seres humanos, Abraham era humano y Sara también, tenían sus propias ideas de cómo se lograría esto. Es que acuérdense, hermanos, en el esquema, ¿verdad?, que estamos viendo del Señor. Yo les digo que muchas veces leemos la Escritura y parece que aquí, de un capítulo a otro, parece que pasa un día, ¿verdad? Pero en realidad pasan meses o años, ¿sí? Entonces, pareciera que la historia de Abraham va así seguidita, un día para otro, un mes tras otro, pero de repente ocurren, ¿verdad?, años y pasa que el tiempo va corriendo en la vida de Abraham y Sara. Y no se ha cumplido la promesa de tener un hijo propio. Ya Abraham se ve, pues ya como un anciano, ¿verdad?, de 100 años, y Sara de 90. Ya estéril, dice que le había cesado ya la costumbre de las mujeres, que es la menstruación, ¿verdad? Entonces, humanamente se pierde la esperanza. Humanamente, ¿verdad? O sea, dices tú, ¿cómo va a ser posible que esto suceda? No hay manera en que suceda. Y ahí es donde, ¿verdad?, la solución humana a los problemas, hermanos, en cuanto a las promesas de Dios, nunca nuestra solución humana resuelve los problemas que Dios ha prometido que Él va a resolver. Jamás. Por más buenas ideas, por más que vengan, hermanos, de personas muy sabias, si no es lo que en la Escritura dice, no va a resolver tu problema. No va a terminar, ¿verdad?, con tu problema. Y aquí es donde tenemos que confiar en el Señor, tal cual el Señor dice que lo hagamos, ¿verdad? Y cuán difícil es eso. Cuán difícil es poner toda esperanza en el Señor, ¿verdad? Más porque el Señor nos dio una mente, ¿verdad?, que puede pensar, que puede razonar, que puede crear. Y entonces depender del Señor nos es muy difícil. Porque somos nosotros, o éramos, antes de venir a Cristo, éramos nuestro propio Dios. Tomábamos todas nuestras decisiones. Planeábamos, trabajábamos para que eso fuera posible. Sí veíamos resultados y entonces creemos que podemos tener nuestro destino en nuestras manos. Pero cuando el Señor interviene, hermanos,
y el Señor promete y el Señor dice, entonces tenemos que soltar, ¿verdad? Plenamente nuestra vida y situación al Señor, hacer lo que Él nos dice que hagamos, que en este caso con Abraham y Sara era esperar. Yo creo que esa es una de las cosas más difíciles que el Señor nos pide, esperar. Porque, pues, cuando el Señor te dice, ponte a construir, ponte a hacer, ponte a trabajar, pues uno ve tal vez un cierto avance porque estás trabajando, estás haciendo. Pero cuando el Señor dice, espera, híjole, qué difícil, porque a nuestro ver y pensar no está sucediendo nada. No está sucediendo nada. A mí me encanta. Así, ahorita es muy común, ¿no? La profecía de el regreso de Cristo, ¿no? Amén. Y eso es algo ya que con el tiempo se ha notado que la gente quiere descifrar cuándo va a regresar, ¿no? Se llevan a mucha gente. Ahorita venía hablando con mi hijo de eso precisamente en la camioneta. Le digo, mira hijo, y hoy vamos a hablar de eso precisamente en la predicación, mientras Cristo viene. No se nos dijo más que velar y orar, ¿sí? Mientras Cristo viene. Jamás se nos dijo que intentáramos descifrar los tiempos. Se dice que observemos las señales, no se dice que interpretemos las señales. Todo eso está mal. Yo ya les he dicho, hermano, las señales se observan, entonces cuando se cumplen uno puede confirmar, esta es señal de Dios. Pero no puedes interpretar una señal antes de que se cumpla. No se puede. El Señor no dejó las señales, no dice, adivinen o interpreten las señales, ¿verdad? O imaginen cuáles son. No, hermanos, es observen las señales, velad y orar. ¿Para qué? Para que cuando llegue el día no los tome como ladrón en la noche. Nada más, ¿verdad? Aquí esperar y estar haciendo lo que el Señor me pide, pues es precisamente hacer su voluntad. Y en este caso, hermanos, con Abraham y Sara, pues ya conocemos la historia, ¿verdad? ¿Qué es la solución, hermanos? Pues meter en medio a una tercera persona, ¿verdad? En este caso Agar, la sierva de Sara. Y en nuestras vidas es lo mismo. Mira, tienes un problema legal y metes una tercera persona, una palanca, ¿sí? Tienes un problema emocional, metes una tercera cosa, ¿verdad? Un fármaco, una solución humana. Y aquí es donde intervenir, hermanos, en lo que está sucediendo en nuestra vida requiere mucho análisis. No estoy diciendo que no vayamos a un médico, no vayamos o hagamos una cosa, pero tienes que desde el principio decir, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Es una consecuencia? ¿Es algo que yo no busqué? Hablamos de esto hace tiempo, ¿verdad? Cuando Dios permite pruebas, cuando Dios permite consecuencias, cuando son tentaciones, son tres diferentes situaciones. Tienes que analizar desde el principio por qué estás pasando lo que estás pasando. Y si la interpretación es, yo no lo busqué ni es consecuencia, entonces ¿de quién viene? Del Señor, es una prueba. Si va a resultar para bien, es una prueba. Si viene por parte de Satanás, siempre la tentación te va a llevar como resultado al pecado. Es muy fácil definir cuando es pecado y cuando es prueba, tentación y prueba. Pero en este caso, hermanos, con Abraham y Sara era una prueba muy lógica. El Señor había prometido que iba a venir y que iban a tener un hijo. Y ellos están en la prueba, están en el mientras, en el espera, ¿verdad? Y vemos que la solución, hermanos, pues fue meter a esta sierva, ¿verdad? Y claro que al contrario de solucionar el problema, vemos la gravedad que hasta hoy, hermanos, ha causado esa ayudadita a la mano de Dios, ¿verdad? Increíble. La solución terrenal empeoró la situación, hermanos. Todo ello confundió a Abraham y pues lo que Sarai quiso
solucionar, se agravó, Abraham lo permitió, hermanos. Abraham debió haber solucionado ese problema inmediatamente diciendo, mujer, confiemos y esperemos en el Señor. No lo hizo, accedió. Después vemos que cuando Agar, la sierva, concibe, pues ahora la sierva empieza a mirar con ojos como de desprecio a su ama, ¿verdad? Porque yo le he dado y he concebido un hijo a su esposo y no a usted. ¿Y cuál es la solución, hermanos? Otra vez vemos un Abraham falto de carácter. Sarai le dice, corre a Agar, no la aguanto, no la soporto, ¿verdad? Y en lugar de Abraham, hermanos, tomar la actitud, ¿verdad?, de un hombre, pues toma la actitud de un niño. Le hace caso, ¿verdad?, a su esposa, en el aspecto, hermanos, donde no era correcto lo que Sarai estaba pidiendo, ¿verdad? Correr. Ella misma le entregó a Abraham, a su sierva, y luego ya cuando la sierva concibe, ahora quiere correr, la verdad, quiere que se vaya. Pero prácticamente, hermanos, aquí sucede lo mismo que en la caída del pecado. Adán tuvo que intervenir. Adán tuvo que haber sido más firme y no haber hecho lo que Eva le pedía. Aquí Abraham tuvo que haber sido más firme y no haber hecho lo que Sarai le pedía. Y aquí vemos la inmadurez de los dos, ¿verdad? De las dos partes, de no confiar en el Señor. Y vemos esto replicado muchas veces en los matrimonios hoy en día, en nuestros matrimonios. O sea, donde todavía no entendemos nuestras posiciones de diseño de Dios y queremos los dos, ¿verdad?, ser cabeza en el matrimonio. Los dos queremos imponernos uno al otro, pero aquí es el hombre se sujeta a Cristo y la mujer al hombre, ¿verdad? Y no importa, hermanos, ¿verdad? En realidad lo que nos diga la sociedad hoy en día de la, ¿cómo se llama? De igualdad, ¿cómo le llaman ese movimiento? Sí, no, pero cuando es el feminismo. O sea, que decir, buenos días. Ahora en México, ¿verdad?, hay una ley buenos días, que la mujer, si quiere, se puede quitar el apellido paterno, ¿verdad?, y nada más quedarse con el apellido materno. Lo que no saben es que el apellido materno es el del papá de su mamá. O sea, pero sí, pero aquí el entendimiento es como decir, en el matrimonio no hay una cabeza. El hombre y la mujer son igual. Eso es lo que el feminismo está poniendo en las mujeres. Pero el Señor dice no. En el matrimonio hay una cabeza, es el hombre. No porque sea más inteligente, que tome mejores decisiones. No. Por simple diseño ya hemos hablado mucho de esto. Y parte de ser hombre, hermanos, es precisamente tomar buenas decisiones. Amar a Dios más que a la propia familia. Para que eso nos lleve siempre a tener un buen trato con nuestra esposa e hijos y a tomar las decisiones correctas. Entonces vemos a un Abraham aquí, hermanos, que no soluciona. Primero se acuesta con la sierva. Después, cuando su señora está enojada porque ahora la sierva concibió, córrela. Y en lugar de mediar entre eso otra vez, hace lo que la esposa dice. Vemos un Abraham todavía a sus 90 años, hermanos, muy inmaduro. ¿Qué quiere decir esto? Los años no te dan la sabiduría. Jamás. Nunca. Tienes que someterte al diseño de Dios. Pero Dios, hermanos, tuvo compasión de la sierva, ¿verdad? Y prácticamente le promete ahora a Agar que la descendencia de ella, pero no porque era ella Agar, hermanos, sino porque el hijo que cargaba Agar era del escogido de Dios, de Abraham. Y Dios es un Dios justo, siempre. Y Dios sabe que la intención de Abraham y Sara era ayudarle. ¿Sí? Y aquí ahorita me encantó lo que el autor puso y aquí le puse importante y explicarlo. Vamos a ver
¿Por qué sucede esto? Y tan importante es esto para Dios, el entender que Él es justo y comprensivo, que el mismo ángel de Jehová se le apareció, hermanos, a Agar, a esta sierva egipcia. Y le dice, ¿verdad? Perdón, estamos en Génesis 16, ¿verdad? Verso 7 en adelante. Dice, ahí junto a un manantial, bueno, Abraham corre a Agar ahí va, ¿verdad? Ya en el desierto, ya va en camino. Junto a un manantial que está en el camino de la región del sur, la encontró el ángel del Señor y le preguntó a Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? O sea, ahí no envió el Señor un ángel Gabriel, un ángel Miguel, un serafín, hermanos, un profeta. Él mismo vino y trae ese confort, ese consuelo a Agar. ¿Por qué, hermanos? Vuelvo a repetir. Porque los escogidos de Dios, que eran Sara y Abraham, habían hecho una injusticia con ella. Dios está rectificando, Dios está solucionando el problema que sus escogidos no pudieron solucionar. No es tanto, ¿verdad?, que la importancia del niño o de la sierva, sino en realidad ahí va el nombre de Dios de por medio, porque Abraham y Sara eran los escogidos de Dios. Entonces aquí interviene el Señor, hermanos, para poder solucionar de una manera correcta el problema que Sara y Abraham metieron a la sierva, ¿sí? Entonces vemos cómo el Señor, tan majestuoso Dios que tenemos, pero al mismo tiempo, hermanos, tan sublime, tan humilde, ¿verdad?, en su actitud, que viene y pone en orden lo que nosotros no podíamos, ¿verdad?, hacer. Y aquí es donde es por primera vez, hermanos, que leemos este término que la Biblia, ¿verdad?, nos menciona, el ángel de Jehová. Bueno, aquí me gusta ponerle. Sí, es H. Como ya no escribo Jehová, ya escribo Yahweh. Ahí va la tarea, hermanos, de esta semana. Investigar, ¿verdad? El ángel, no, esa no tuvo la hermana Evelyn que ver. Bíblicamente investigar. Hay varias veces que aparece. Entonces ¿a qué personaje se aparece el ángel de Jehová? ¿Quién es? ¿Cómo podemos nosotros, características que nos pueden decir quién es? Características me refiero, hermanos, cómo interactúa él con los personajes a los cuales se les aparece. Porque tú puedes ver la diferencia cuando se aparece un ángel, Gabriel, ¿verdad?, que se aparece al profeta Daniel, que se aparece a María, que se aparece a José. Y puedes ver una diferencia cuando el ángel de Jehová interactúa con los personajes que se aparecen. Entonces, checar ahí, ¿verdad?, las diferentes escrituras donde aparece, a qué personajes lo hace y ver buen día y ver cómo es que él puede. Ajá. Yo tenía una pregunta y creo que a lo mejor era de la semana pasada. Ok, adelante. Un personaje que menciona la Biblia muy poco y se sienta con Abraham, ¿no? Lo dices, pues, Melquisedec. Es que te fuiste cuando. Ok. lo hablaron. Sí lo hablamos. Voy a subir el video y te lo voy a pasar. Melquisedec. Sí, hablamos acerca de eso. Está ahí registrado. Te paso el link, brother. Pero precisamente hay que conocer, para no confundirnos, ¿verdad?, precisamente esas teofanías. Ya habíamos hablado que las teofanías es una manifestación material para que el hombre pueda percibir a Dios, ¿verdad? Entonces, la teofanía más común, la aparición de Dios como en lo material, lo más común es precisamente como el Hijo del Hombre, o sea, en una manera humana, ¿sí? Que lo vemos aquí en este caso con Melquisedec, lo vemos después con Jesús de Nazaret, ¿verdad?, que es el mismo Señor Jesucristo, pero cumpliendo su ministerio. O sea, Melquisedec tiene el ministerio de ser el sumo sacerdote o el sacerdote. Jesucristo viene siendo el Cordero de Dios. Vemos manifestado al mismo Hijo de Dios, pero
cumpliendo su ministerio como sacerdote, ¿verdad? Y como holocausto, como cordero y como sacerdote. Que en este caso Melquisedec viene siendo, ¿verdad? Esa parte del ministerio donde él es el sacerdote, Jesús de Nazaret, viene siendo, ¿verdad? Buenos días. Esa parte del ministerio donde él es el sacrificio, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el mismo, ¿verdad? No es otro. Simplemente lo estamos viendo en su manera, ¿verdad? De un ministerio completo, ¿sí? Pero ahí en el video que grabamos la semana pasada tiene una explicación un poquito más profunda. Entonces, hay que investigar esto, hermanos, por favor, el ángel de Jehová. Y vemos que aquí es la primera vez que se menciona, ¿verdad? Como el ángel de Jehová, que la conclusión, y sabemos que lo más acertado es decir que es el Mesías. Pero, ¿por qué podemos decir que es el Mesías? Esa es la investigación, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? ¿No se representa como el ángel de Jehová entonces también? Sí. De esa manera Melquisedec y el ángel de Jehová también. Es el mismo, sí. Pero, ¿qué es un ángel? Es un mensajero de Dios. Cristo es el evangelio, el mensaje de Dios. Aquí es donde les digo, Él se está manifestando en la manera en que nosotros podemos entender que Él es la obra del Padre. Él es el que intercede por nosotros como sacerdote, Melquisedec. Él es el ángel de Jehová, el que trae el mensaje. Él es el Cordero de Dios, o sea, Jesucristo, que se sacrifica. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que Él viene, Tu esposa dijo que no quería que entraras. No, perdón, señor, ya voy a empezar a amarrar navajas aquí, señor. Entonces, sí, hermanos, por eso hay que ver, ¿verdad? Jesucristo está desde el Génesis hasta el Apocalipsis presente, ¿verdad? Siempre. Pero se manifiesta de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces, aquí es donde nosotros, por medio del Espíritu y con la Escritura, podemos entender lo que se nos deja entender, ¿sí? Hay cosas que el Señor dice, los misterios son míos, pero hay cosas que sí podemos, con la ayuda del Espíritu Santo y un estudio serio de la palabra, entender, ¿verdad?, quiénes son estos personajes. Es el mismo Dios, ¿verdad?, plena y completamente, pero revelándose en el ministerio que Él quiere que entendamos en ese momento. Amén. Así es que va pasando esta historia, hermanos, de Abraham, Sara. Está Agar de por medio. ¿Por qué? Porque ellos la pusieron, ¿verdad? Agar regresa con sus dueños, sus amos, que son Sara y Abraham, pero ya con una promesa por parte de Dios. ¿Cuál fue la promesa, hermanos? Perdón, se me olvidó aquí leerla. Le dice el Señor, vuelve junto a Sara y sométete a su autoridad, le dijo el ángel, de tal manera que yo multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito, como asno salvaje. Luchará contra todos y todos lucharán contra él y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Aquí ya está profetizando, ¿verdad?, cómo iba a ser la vida de Ismael. Ismael significa Dios escucha. ¿Por qué, hermanos? Imagínate el corazón de esta sierva, ¿verdad?, diciendo, ¿qué hice mal? Pues si yo hice lo que mis amos me dijeron, y mira cómo me trataron. Es una injusticia. Entonces Dios escucha y hace justicia, ¿verdad?, a Agar. Así es que entonces, prácticamente, hermanos, en el verso 13, estamos Génesis capítulo 16, verso 13, como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve. ¿Sí? Pues decía, ahora he visto al que me ve. Por eso también el pozo que está en Cades, ahí donde ella estaba tomando agua cuando se le aparece el ángel de Jehová, dice, el pozo que está entre Cades y Bered se conoce con el nombre de pozo del viviente que me ve. O sea, vemos entonces que el Roy, ¿verdad?, esos famosos nombres de Dios, ¿verdad?, el Shaddai, el Roy, Jehová Nisi, son nombres que las personas que van interactuando con Dios lo ven de una manera, reciben de Él algo y ellos le dan esos nombres, ¿verdad? El Dios que me ve, el Dios que me escucha, el Dios que provee, ¿verdad?
pero en realidad son nombres que nosotros le hemos puesto al Señor. El Señor se identifica prácticamente con 2 nombres, nada más. Él se dice a sí mismo el Shaddai, el Todopoderoso, ¿verdad? Ese nombre no se lo pone a Abraham, Dios le dice a Abraham. Y el otro es su nombre personal, ¿verdad? Que es Yahweh, Jehová, donde Él nos dice, yo seré el que seré, ¿verdad? Yo soy el único, el autoexistente. Pero aquí vemos cómo cuando nosotros interactuamos con el Señor, ¿verdad? Pues el Señor se empieza a convertir para nosotros en un ser, ¿verdad? De suma importancia. En este caso lo vamos viendo, porque recuerden, hermanos, que estos personajes no había ni Antiguo Testamento, o sea, no había ni la ley de Dios, no había ni siquiera el pueblo de Israel. Aquí el conocimiento de Dios es nada más lo que se ha recibido a través de la costumbre, ¿verdad? Oral, lo que Adán le platicó a sus hijos y lo que los hijos le platicaron allá a Noé lo que le platicó. Hay un Dios de la creación, hay un Dios que hizo, hay un Dios justo, un Dios sabio, pero no se sabía ni su nombre ni nada, ¿verdad? En especial como nosotros ya lo vemos en la palabra. Entonces, ellos cuando Dios se les presentaba, ellos lo nombraban, ¿verdad? De estas maneras, porque era lo que Él estaba manifestando para ellos. En este caso, Agar dice, Dios me ve, Dios vio mi aflicción, entonces tú eres, ¿verdad, Señor? El Roy. Él siempre es Dios, ¿verdad? En los términos, el artículo Él, Dios, ¿verdad? Entonces, el Dios que me ve. Vemos y continuamos con la historia. Entonces, Abraham tiene su primer hijo, hermanos, que es Ismael, ¿verdad? Hijo de Abraham y de Agar, ¿verdad? La sierva. Y nace Ismael cuando Abraham tiene 86 años, ¿verdad? Y probablemente pensó, hermanos, que este era el hijo que haría una gran nación, de acuerdo a la promesa que Dios le dio. Pero Dios le dijo a Abraham que su hijo de la promesa vendría tiempo después. Ya tenemos aquí a Abraham, hermanos, que bueno, ya le nace un hijo. Pero espérate, no es el hijo que te prometí. Todavía hay que seguir esperando, hermanos. Todavía hay que seguir, ¿verdad? Esperando. Dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Aquí es donde Dios revela su nombre de El Shaddai, ¿verdad? Todavía no revela su nombre personal, sino está diciendo, yo soy El Shaddai, yo soy el Dios que todo lo puede. Dice, vive en mi presencia y sé intachable. Note que siempre los pactos que Dios hace, la mayoría de ellos, o promesas, son condicionales. Ya dijimos que casi el único pacto incondicional que Dios hace es con Noé. Cuando sale del arca y le dice, Noé, cada vez que tú veas el arco iris en el cielo después de la lluvia, estoy yo pactando que no va a dejar de salir el sol, ¿verdad? De haber frío y calor, siembra y cosecha. Ahí nosotros no tenemos que hacer nada para que Dios cumpla ese pacto. Es un pacto incondicional. Pero este pacto es condicional. La salvación es un pacto condicional, tiene condiciones, ¿verdad? En este caso Dios le dice, cuando Abraham tiene 99 años, el Señor le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, o sea, el Shaddai, vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Vemos condiciones. Vemos que el Señor siempre ha sido el que pone las reglas y siempre las va a poner. Él es el importante, Cristo es el fundamento, Él es el iniciador de todas las cosas, no nosotros, no un movimiento, no los apóstoles, no los profetas, no Moisés, no Abraham, hermanos, inició esto, lo inicia el Señor, ¿verdad? Plena y completamente. Entonces, prácticamente, hermanos, 13 años después de que nace Ismael, Dios le habla a Abraham otra vez. Ahora Abraham tiene 99 años, ya han pasado casi 25 años desde que dejó, ¿verdad?, la casa de su padre. Cuando el Señor le dijo a Abraham, deja tu padre, tu madre, deja tu parentela, tu tierra, el lugar que yo te mostraré. Desde los 75 años, Abraham anda vagando, hermanos. No tiene todavía una tierra estable donde permanecer. Ha sufrido catástrofes como la hambruna, que se tuvo que ir a Egipto, y luego le pasó lo que hablamos hace 2 semanas, ¿verdad? Que lo corrieron de Egipto por mentiroso, ¿verdad? Continúa él otra vez en Canaán, pero esperando la promesa de Dios.
metiéndose en problemas matrimoniales con lo que sucedió. Y ahora el Señor otra vez se le aparece, ¿verdad? Y esta vez, hermanos, es la primera vez que Dios usa el nombre El Shaddai, ¿verdad? El Dios Todopoderoso. Doble D, ¿sí, verdad? Sí. ¿Por qué se le revelaría? ¿Por qué Dios no le dijo a Abraham, yo soy el Dios de la justicia? O yo soy el Dios del amor. O yo soy el Dios de los cielos. ¿Por qué se le revelaría yo soy el Dios Todopoderoso? ¿Por qué creen? Quería demostrarle que él podía hacer todo, ¿no? Porque Abraham necesitaba un milagro poderoso, hermanos, para poder ser papá y su esposa mamá. Dios siempre va a suplir, hermanos, lo que nosotros no podemos. Dios siempre va a demostrar que Él es la fuente de todas las cosas buenas, de la bendición, ¿verdad? En este caso, ¿qué creen, hermanos? Que cada día que se levantaba Abraham, ¿qué le afligía en su corazón, hermanos? ¿En qué pensaba Abraham cada vez que se levantaba? No tenía hijos y que sus bienes iban a quedar a sus hijos. Señor, y mi hijo, que me prometiste, y la nación incontable como las estrellas de los cielos y la gran mar. Señor, ya pasaron muchos años. Pues me diste el hijo con la sierva, pero tú dices que mi esposa y yo vamos a tener un hijo, pero ya tengo 99 años. Mi esposa tiene 89. Pues Dios necesitaba revelarse a Abraham, hermanos, como el Dios que todo lo puede, ¿verdad? El Dios todopoderoso. Así es que prácticamente es la primera vez que el Señor se describe a sí mismo como el Dios todopoderoso, el abundante. Ya después se utiliza más, ¿verdad? Esta forma de describir a Dios, pero prácticamente, hermanos, Dios le pidió a Abraham que caminara con él y fuera intachable. O sea, cuando le dice que vive en mi presencia y sea intachable. Y hay una razón, hermanos. Desde el principio Dios no ha cambiado ni cambiará jamás. Caminar con Dios quiere decir seguir sus caminos. Jesús dijo, yo soy el ¿qué? El camino, la verdad y la vida. El Señor Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, sígame. El apóstol Juan dice, el que es de Dios debe andar como Él anduvo. Sí. Y entonces aquí entendemos, hermanos, que el ser intachable significa ser honesto, tener compañerismo con Dios, vivir de tal manera que nadie pueda culparte de hacer algo malo. Abraham iba a representar a Dios, hermanos, en la tierra. Dios quería levantar de Abraham una nación que lo representara. Un grupo de gentes que reflejaran la bondad, la compasión, la justicia de Dios, que es lo que la iglesia hoy en día se supone que debemos hacer. Jesucristo dice, ustedes son la ¿qué? La luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son los escogidos. Que su luz alumbre en las tinieblas a la gente que no me conoce, ¿verdad? Entonces, desde el principio Dios le dijo a Abraham, hey, vive anda en mis caminos y sea intachable. Y es un recordatorio para nosotros la iglesia, amados, ¿verdad? Que debemos desde el principio ver cómo el Señor condiciona y desea que sus hijos o sus escogidos vuelvan a Él, pero de una manera que sean diferentes, ¿verdad? Al mundo, que sean diferentes a las otras naciones, a las costumbres, al pecado. Así es que Dios le promete a Abraham, hermanos, que haría de él una gran nación, y 25 años después Dios le informa a Abraham que sí va a ser padre de muchas naciones, que reyes saldrán de su descendencia, y Dios confirmó este pacto de una manera muy especial. Acuérdense que Abraham originalmente es un hombre, ¿verdad? Antes de que Dios le cambie el nombre, su nombre es Abraham, ¿verdad? Sí, Abraham.
que significa Padre exaltado. Y el Señor le dice, de ti haré una gran nación, bla, 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 de tu descendencia, ¿verdad? Vendrán reyes y serán bendición. Entonces le cambia el nombre a Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Dios le cambia el nombre, ¿verdad? Abraham, hermanos. Y vemos que Dios cambia el nombre varias veces a varios de sus hijos. En una manera, yo creo, de recordatorio. De decirles, ya no te vas a llamar Padre exaltado, te vas a llamar Padre de multitudes. Espérate, Señor, todavía no tengo ni un hijo con mi esposa, ¿verdad? Y ya me estás... Pero de esa manera, la fe, hermanos, se convierte, ¿verdad?, en una realidad. Decir, yo confío en lo que Dios me dijo, que voy a ser padre de multitudes. Padre de multitudes, ¿verdad? De muchedumbres. Prácticamente, hermanos, Dios hace un pacto con Abraham, un pacto perpetuo, ¿verdad? Perpetuo quiere decir un término largo, no es nada más eterno, ¿verdad? Porque a veces en nuestra traducción nosotros tomamos como perpetuo como un pacto eterno, ¿verdad? O sea, como que nunca va a dejar de ser el pacto. Pero la realidad es que los pactos personales tienen un término. Sí, en este caso, Dios pacta con Abraham. Cuando vemos el término de este pacto, ahorita ya sabemos, hermanos, que de Abraham se hizo la gran nación, sí. La nación se hizo tan grande como la arena del mar y las estrellas, ¿verdad?, de los cielos, sí. Tuvo un hijo de la promesa, sí, ese fue el Señor Jesucristo. Por medio de la simiente, no por medio de Isaac, por medio de la simiente, o sea, de la descendencia, todas las familias de la tierra serán benditas, sí, Jesucristo bendijo a todas las familias de la tierra. Abraham se hizo famoso y rico, sí. Entonces Dios cumplió su pacto con Abraham, sí, hermanos. Entonces ya ese pacto no es que ya no valga, sino que ya se cumplió, ya se cumplió el pacto con Abraham. Ahora, los pactos eternos, hermanos, como lo es el pacto, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, el que creyere en mí, ¿verdad?, aunque esté muerto vivirá, aquel que me confesare, pues ese pacto todavía no se cumple, ¿verdad? Se está cumpliendo en la vida de cada uno de nosotros, pero tiene todavía un cumplimiento eterno, ¿verdad?, para la eternidad, que va a durar para siempre. Aquí con Abraham ya se cumplió, no estoy diciendo que ya terminó, estoy diciendo ya que se cumplió, ¿verdad? Es un pacto de larga duración y prácticamente, hermanos, el pacto también era para sus descendientes que Dios estableció, ¿verdad?, aquí en la tierra. Y la señal del pacto para con los descendientes, Dios no les iba a estar cambiando el nombre a todos los descendientes, ¿verdad?, para confirmar su pacto, pero la señal de pacto, hermanos, de Dios para con la descendencia de Abraham. ¿Con S o con C descendencia? ¿Con las dos? ¿C y S o SC? ¿O es? ¿Sí? Descendencia. Luego C otra vez o S. Para con la descendencia de Abraham. Es la circuncisión. ¿Lleva acento o no? No sé. Prácticamente, hermanos, Dios establece el pacto con Abraham y luego con su descendencia. Y le pide a Abraham, y la señal de pacto va a ser la circuncisión, que tiene un sentido espiritual, ¿verdad? Más adelante lo vemos como Pablo lo describe en Gálatas. Esta señal de pacto tenía que ser guardada por todas las generaciones, hermanos. ¿Cuál era la señal de pacto? Todos los hombres van a tener que ser circuncidados a los 8 días de nacidos, si es que nacen
en una familia judía. Si es un extranjero que quiere hacerse judío, entonces, ¿verdad?, a la edad que venga va a tener que ser circuncidado, porque es una manera en que él está aceptando las condiciones del pacto, que es vivir, andar en los caminos de Dios y vivir intachablemente. O sea, iban a dejar de vivir como vivían en sus naciones, sus costumbres, y iban entonces a vivir como el Señor les pedía que vivieran. Y la señal que ellos aceptaban eso es precisamente la circuncisión, ¿verdad? Entonces, vemos que el Señor hace pacto con los descendientes de Abraham y el Señor le dice a Abraham que su esposa también va a cambiar de nombre, ¿verdad? De Sarai, que significa mi princesa, nada más le cambia el nombre a Sara, que es princesa. Es como un juego de palabras que decir, a una niña se le dice, ay, mi princesita, ¿verdad? Y ya a una mujer completa, que porque es madre, se le llega a decir princesa, ¿verdad? Como decir señorita y señora, para que me entiendan, ¿sí? Como decir, ya no va a ser señorita, ahora va a ser señora, ¿verdad? Prácticamente es lo que está el Señor pactando con Abraham, le cambia el nombre, pacta con Sarai, le cambia el nombre, y con los descendientes les pone el señal de pacto, que es la circuncisión, ¿verdad? Y vemos entonces cómo empieza a hacer todo este proceso. Viene entonces el Señor, hermanos, es increíble, ¿verdad? Esta historia, Génesis capítulo 17, el Señor se aparece, ¿verdad?, ante ellos, les promete, ¿verdad?, el Hijo, les promete que en un año, ahora sí ya les da fecha, ya les dice, ¿verdad?, porque el Señor conoce hasta dónde podemos, ¿qué?, soportar. Yo creo que Abraham dijo, no, ya nomás cumpliendo 100 me muero. Entonces dijo, se va a agüitar, mejor le digo que de aquí a un año, para que agarre, ¿verdad?, vitalidad y fuerza, ya de aquí a un año voy a venir y ya tendrás un hijo y le vas a poner por nombre Isaac, ¿verdad? Risa, o el que se ríe. Entonces prácticamente, hermanos, el niño nacerá en un año, le dice el Señor, y es hermoso ver cómo el Señor, hermanos, tiene sentido del humor. No es un Dios como siempre pintan muchas veces los dioses, ¿verdad?, las civilizaciones, dioses juiciosos, que no les importan sus súbditos, ¿verdad?, sus esclavos, sino que es un Dios, desde que vemos con Agar, desde que vemos con Agar, ¿cómo? Se me quiere venir y se me va. Me lo robaron. Vemos un Dios condescendiente, ¿verdad?, que tiene compasión, que muestra sentimientos y emociones para con su creación. Y aquí también, ¿verdad?, como conocemos la historia, que dice que cuando estaba el Señor vino, ¿verdad?, con otros 2 hombres, en este caso 2 ángeles. Ahorita vamos a ver eso un poquito más, pero se presenta, ¿verdad?, ante Abraham, conviven, comen. Después el Señor empieza a hablar con él. Abraham, ya te había prometido, ya duraste mucho, ¿verdad?, esperando, ahora en un año vendré. Como en aquel tiempo no era bien visto que las mujeres hablaran con hombres, ¿verdad? Entonces Sara estaba dentro de la casa escuchando y avienta la risilla, ¿verdad?, Sara. Y el Señor sabe lo que Sara hizo y le dice, ¿por qué te ríes? Y Sara tuvo miedo, hermanos, tuvo temor. No me reí, Señor. Si te reíste, y te digo que de aquí a un año vas a ser mamá. Entonces imagínense, Sara se rió porque no que se burlara de Dios, sino es una manera, ¿verdad? Ella dice, ¿cómo voy a ser mamá si ya no tengo, ¿verdad?, yo la menstruación? O sea, ya mi cuerpo ya no puede. Y entonces es una manera de decir, es imposible. No fue como una risa burlona hacia Dios, ¿verdad?, sino fue como de esas veces que uno dice, hombre, no se puede. Y el Señor dice, hey, ¿por qué te ríes? No me ríes, Señor. No, sí te reíste, pero en un año voy a venir y tú darás un hijo y le vas a poner inclusive el nombre Risa. Y es maravilloso ver aquí cómo el Señor, hermanos, tiene ese tacto, ¿verdad?,
con nosotros. Así es que prácticamente, hermanos, vemos ahora esta circuncisión que va a ser iniciada, ¿verdad?, como pacto. Y la circuncisión, hermanos, se convierte en una tradición importante para los judíos. Es un pacto para todos ellos. Para ellos la circuncisión era primeramente una señal de ser miembro de la familia del pacto. Es decir, Dios le dijo esto a mi tatarabuelo Abraham, que Él nos escogía como su pueblo único, ¿verdad? Que Él nos bendeciría, que Él nos haría grandes, y la señal es que nosotros tenemos que cumplir con esta, ¿verdad?, con este pacto que es la circuncisión. Así es que prácticamente, hermanos, cuando nacían los niños a los 8 días, eran circuncidados. No se les preguntaba, no tenían elección, era una manera, ¿verdad?, de someterse al pacto de Dios. Y prácticamente, hermanos, la responsabilidad del pueblo era satisfacer el significado espiritual de este símbolo. O sea, acuérdense que cuando Dios nos pide algo, no nada más es algo a los ojos que se puede ver, tiene algo atrás de espiritual siempre. En este caso, hermanos, cualquiera que quisiera, ¿verdad?, hombre, que no fuera judío, que quisiera, ¿verdad?, reclamar ser parte del pueblo de Dios, tenía que participar de las costumbres del pueblo de Dios. Y las costumbres del pueblo de Dios empezaba con este pacto, ¿verdad?, la circuncisión. Y el guardar, ¿verdad?, siempre una vida santa o separada, ¿verdad?, hacia el Señor. Y en la Biblia hay muchos símbolos, hermanos, que podemos ver. Por ejemplo, el altar, ¿verdad?, cuando hacían un altar, el altar se convirtió en el símbolo de adoración. Cuando ofrecían a Dios en un altar, ¿verdad?, un sacrificio, si había un altar, había adoración, ¿verdad? Hay otro símbolo, ¿verdad?, el arco iris es un símbolo de una promesa, ¿verdad? Cuando vemos el arco iris, recordamos, ¿verdad?, el pacto de Dios. Ahora la circuncisión también era un símbolo, ¿verdad? Es el pacto que Dios hizo con el pueblo, ¿verdad?, de Israel. Ahora la circuncisión se convirtió para los judíos, hermanos, en un signo, ya no nada más, ¿verdad?, en un pacto. O sea, ellos tenían que entender que la circuncisión lo que quería el Señor darles a entender es que se corta un pedazo de carne, ¿verdad?, del hombre y se tira. Es una manera de decir, estoy quitándome la carne, ¿verdad?, y me quiero separar para Dios, para lo espiritual. Era un compromiso de ser obedientes, era una señal de lealtad a Dios, ¿verdad? Y aquí con el paso del tiempo, como todo, hermanos, los judíos empezaron a hacer las cosas por costumbre, ya no por convicción. Ya empezaron a hacer las cosas por tradición, ¿verdad? Y se olvidaron de qué significaba el pacto, la circuncisión. Y empezaron ellos a decir, los que somos circuncidados, pues somos los únicos que Dios ama y que Dios, ¿verdad?, escogió. Y en lugar de ser una nación, hermanos, que mostrara el amor de Dios, el justo juicio de Dios, la buena actitud de Dios, tener compasión de los extranjeros, todo eso, pues los judíos, hermanos, se convirtieron en un pueblo arrogante. O sea, menospreciaban a cualquier otro pueblo que no era ¿qué? Judío, que no tenía circuncisión. Nos pusieron gentiles, ¿verdad? Ellos nos decían, no decían alemanes, españoles, filisteos, decían gentiles incircuncisos. O sea, ellos tomaban la circuncisión como la costumbre de decir, nosotros somos, los que estamos circuncidados somos los meros buenos, y todos los demás son ¿qué? Pelucilla, ¿verdad? Dios no quiso eso, hermanos, no quería que la circuncisión significara eso. Él quería que la circuncisión significara un pacto donde ellos entendieran que estaban separados de la carne, o sea, separados del mundo, para ser dignos seguidores del Dios que los escogió, para enseñar a las otras naciones cómo vivir, pero no para que se separaran de las naciones al punto de que los discriminaran y que los hicieran menos, ¿verdad?, y que ellos se exaltaran a sí mismos. Porque ¿qué son los judíos sin las promesas de Dios, hermanos? No son nada. Un pueblo más. Ellos malentendieron, amados. Así es que prácticamente, hermanos, muchos judíos guardaron la práctica de la circuncisión como una tradición, pero ya no se apartaron de la contaminación. No practicaban la pureza, no obedecían a Dios, ¿verdad? Página 156. Entonces vemos aquí que
La circuncisión, ¿verdad? Es más que nada más una manera de pertenecer al pueblo judío, sino que realmente lleva un significado espiritual. Ser una nueva criatura, hermanos. Eso es. Aquí es donde el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos da el significado espiritual de la circuncisión. Colosenses capítulo 2, versos 9 al 12 dice: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que es Dios, o sea, toda la plenitud, todo lo que es Dios está en Cristo Jesús. ¿Sí? Vamos a leer una nueva traducción viviente para que sea un poquito más entendible. Colosenses, capítulo 2, versos 9 al 12. Ok, dice: pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados. ¿Cuándo fuimos circuncidados? Cuando llegamos a Cristo. Pero no mediante un procedimiento corporal, o sea, no cortando un pedazo de carne literal, ¿verdad? Sino dice, Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una nueva vida, debido a que confiaron en Él, gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Prácticamente aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, hermanos, el significado espiritual real de la circuncisión. Separarse de la carne, que es santificarse, el vivir fuera del sistema pecaminoso del mundo, el agradar a Dios por medio, ¿verdad?, de estar siguiendo sus mandamientos, obedeciéndole a Él. Eso es prácticamente el significado espiritual de la circuncisión. Apartarse, separarse de la carne. Prácticamente nosotros, hermanos, no practicamos la circuncisión, ¿verdad?, para ser parte de la iglesia, pero sí existe un compromiso de vivir una vida pura y obediente, fieles al Señor Jesús. El Señor Jesús dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese, ¿verdad?, cada día tome su cruz y sígame. Tomar la cruz está diciendo, niega tu carne, ¿verdad?, apártate de tu carne, niégate a ti mismo. Prácticamente esa es la circuncisión espiritual, ¿verdad?, el apartarnos de la carne, así como lo hizo el Señor Jesucristo, dejar nuestra naturaleza pecaminosa atrás. Y aquí vamos adquiriendo la nueva naturaleza que es Cristo en nosotros cuando decidimos bajar, ¿verdad?, al bautismo en un símbolo también, donde morimos y resucitamos, ¿verdad?, al estar nuevamente ahora viviendo una vida completamente dedicada, ¿verdad?, a obedecer al Señor. Entonces, vemos prácticamente ya aquí los pactos, como el Señor va definiendo qué es lo que quiere del pueblo de Israel, qué es lo que quiere los descendientes de Abraham. ¿Para qué? Para que se pueda cumplir el plan de ¿qué? De redención. Para que la promesa de que del hijo de la mujer vendría, ¿verdad?, aquel que aplastaría la cabeza de Satanás desde Génesis, ¿verdad?, pudiera verse reflejado, ¿verdad?, en la vida del pueblo de los escogidos de Dios. Ahora, amados, la Biblia dice claramente que el Señor se aparece a Abraham, ¿verdad? Y Abraham está viviendo pues cerca de Sodoma y Gomorra. Al menos se puede ver desde donde él vive. Recuerden que su sobrino Lot y él se separan. Lot dice que toma parte de una tierra que está cerca de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y Abraham se va hacia el otro lado. Entonces recordamos que Lot empieza a vivir cerca, ¿verdad?, de Sodoma y Gomorra. Y entonces dice que aquí el Señor se le aparece a Abraham, hermanos. Vamos a leer ahí Génesis capítulo 18. Vienen caminando 3 hombres. El Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre. Este es un encino, ¿verdad? Mamre, me imagino que era un pueblito por ahí cerca. Cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día, Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos, inclinándose hacia el suelo. Y dijo: mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo.
Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies, luego podrán descansar bajo el árbol. Ya que han pasado por donde está su servidor, déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Está bien, respondieron ellos, hazlo así. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo, date prisa, toma unos 20 kilos de harina fina, amásalos y haz unos panes. Después Abraham fue corriendo donde estaba el ganado, eligió un ternero bueno y tierno y se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. Luego le sirvió requesón y leche con el ternero que estaba preparado. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol. Entonces ellos le preguntaron, ¿dónde está Sara tu esposa? Ahí en la carpa, respondió él. Dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer ahora que estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Pero el Señor, de aquí viene la palabra cuando las esposas siempre le dicen, viejo, ¿verdad? A su esposo. Es por culpa de Sara. De ahí es bíblico, ¿verdad? Como dato curioso, pues Sara era bien buena para amasar harina porque amasó 20 kilos. 20 kilos de harina fina. Oye, acuérdense de esto, no había H-E-B ni Stripes en aquel tiempo. O sea, aquí el hecho es que esa era la costumbre, era lo normal. No había refrigerador, no podían hacer comida para el otro día, o sea, tenían que hacer las cosas. Y aquí vemos cómo eran hábiles. Oye, también preparar un ternero de volada, o sea, matarlo, tasajearlo, cortarlo, cocerlo, así, para que lo coman. Estamos hablando de varias horas, o sea, aquí, ¿verdad? Que ellos, a lo mejor esto es, por eso yo creo que nos dice que era la hora más calurosa del día, 11, 12 del día, y yo creo que ellos ya están aquí como para las 6 de la tarde, ya van a cenar, más o menos, yo creo. Esa es una idea, porque ahorita vemos cómo los ángeles, los otros dos hombres, se van a Sodoma y Gomorra, ya está oscureciendo, ¿verdad? O sea, vemos ahí cómo nos da, cuando llega Dios y los ángeles era mediodía, y ya cuando llegan los dos ángeles a Sodoma y Gomorra, ya se está haciendo ya tarde, ¿verdad? Entonces, sí vemos eso, ¿verdad? Que aquí 20 kilos de harina, ¿verdad? Dice, pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? No cree que podrá tener un hijo, no cree que podrá tener un hijo en su vejez. Y esta frase yo la subrayo, hermano, siempre en una Biblia que compro. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Porque esto no lo preguntó un hombre. Esta pregunta retórica la hizo el mismo Dios. Dios se lo hace a la misma Marta, ¿no? También. Por eso les digo, o sea, se cuenta, aquí es muy interesante entender que esta pregunta la está haciendo Dios al que está frente de él. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Sí, exactamente. O sea, vemos que en realidad, hermanos, gracias, brother. Dice, el año que viene volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara por su parte tuvo miedo y mintió al decirle, yo no estaba riendo, pero el Señor le replicó, sí te reíste. Muy bien, amados. Entonces vemos que Abraham muestra hospitalidad con estos tres hombres y el Señor, hermanos, yo creo que mientras que Abraham estuvo haciendo todo lo de los preparativos de la comida, de lo que hablábamos, estos dos hombres están hablando, ¿verdad?, con el Señor, y Dios decide, hermanos, compartirle a Abraham lo que iba a hacer, ¿verdad? No tenía que hacerlo, pero lo quiso hacer. Y Abraham, ¿verdad?, tenía un papel muy importante en el plan de Dios. Entonces el Señor, ¿verdad?, para poder, yo quiero darle más fe a Abraham, hermanos, y mostrarle cómo él iba a ejecutar juicio sobre aquellos que no le obedecieran, le comparte el plan y le dice lo que va a hacer, ¿verdad? Abraham tenía que seguir el ejemplo, hermanos, que el Señor le estaba mostrando aquí. Y para entender
yo creo, de una manera, más bien dicho, para Dios explicarle de una manera más sencilla a Abraham, le dice el clamor de Sodoma y Gomorra. El clamor, hermanos, usted sabe que es un grito de desesperación. Dice, el clamor, dice el Señor, de Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable. Muy posiblemente estas dos ciudades, hermanos, tenían esclavizados a muchas personas y hacían todo tipo de cosas con ellas. Ya se imaginará usted qué. Porque para Dios fue insoportable ya, ¿verdad?, estas dos ciudades. Recuerden que tiempo atrás, el rey de Sodoma, cuando Abraham sale, ¿verdad?, victorioso, que rescata a Lot y a todos, ¿se acuerdan? Hace 2 semanas que vimos eso. Cómo el rey le ofrece a Abraham, ¿verdad? Hey, quédate con todo, nada más regrésame a la gente. Pareciera un rey bueno, ¿verdad? Pero aquí vemos, hermanos, que no eran buenos, para nada, ¿verdad? Vemos una Sodoma y Gomorra completamente corrompidas. Dice, es insoportable ya su clamor, dice, y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica. Y si no, he de saberlo. 2 de los visitantes partieron de ahí. Acuérdense que llegaron 3 a la casa de Abraham. Dice, 2 se fueron de ahí. Y se encaminaron a Sodoma. Pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Caía ya la tarde, dice, cuando los 2 ángeles llegaron a Sodoma. Y Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad, y al verlos se levantó para recibirlos y se postró en tierra. Lo mismo que hizo Abraham, ¿verdad? Lo hizo Lot. ¿Por qué creen que lo hizo Lot? Pues porque tenía buenas costumbres de Abraham, ¿verdad? Y el temor de Dios en él. Vemos entonces aquí, hermanos, resumimos rápidamente, ¿verdad? Estos 2 hombres llegan. La costumbre en los pueblos antiguos era que tú llegabas a la plaza. En la plaza era donde se hacía todo el mercado, ¿verdad? La pulga, vamos a llamarlo así, todas las cosas públicas. Llegaban los extranjeros, si no había posada o si no había lugares donde quedarse en la ciudad, se quedaban en la plaza del pueblo, ¿verdad? O sea, esa era la costumbre. Entonces, Lot, hermanos, empieza a decirles, no, por favor, vengan a mi casa, quédense conmigo. Lot conocía, hermanos, cómo eran estos tremendos, ¿verdad?, de la ciudad. Y ellos decían, no, vamos a ir al pueblo. No, vénganse, ¿verdad?, por favor, a mi casa. Entonces, ya vemos que mientras Lot está convenciendo a los ángeles de ir a su casa, el Señor está platicando con Lot, ¿verdad? Y le dice, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Y Lot empieza, bueno, Señor, pero si ahí hubiera, ¿qué? ¿100 justos empieza? 50, ¿destruirías la ciudad? No, Abraham, no la destruiría por esos 50. Qué bueno eres, Señor, ¿verdad?, le decía Abraham. Y empieza, ¿verdad, Abraham, hermanos? Destruir la ciudad, si faltaran, ¿verdad? Si encuentro, dice, 45 justos, no la voy a destruir. Abraham insistió una tercera vez, Señor, tal vez nada más haya 40, por estos 40 justos destruir la ciudad. No, Abraham, no se enoje mi Señor, ahí va la cuarta, pero permítame seguir hablando. Tal vez se encuentren solo 30. No lo haré si encuentro ahí 30. Abraham siguió insistiendo, hermanos. Sé que soy muy atrevido a hablarles a mi Señor, pero tal vez solo encuentre 20. No, Abraham, no la voy a destruir por 20. Y Abraham volvió a decir, oye, que Abraham tan pedicho. O sea, Abraham volvió a decir, no se enoje mi Señor, pero permíteme hablar una vez más. Tal vez se encuentren solo 10. Aún por esos 10 no la destruiré, respondió el Señor por última vez. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de ahí y Abraham regresó a su carpa. Entonces vemos, ¿verdad?, a un Abraham que sabemos, hermanos, que él estaba intercediendo por su sobrino, ¿verdad?, las hijas, la familia de su sobrino. Y vemos un Dios muy condescendiente, muy, ¿verdad?, misericordioso. Y pues no, dice el Señor, no voy a destruir por 10, pero pues no hubo ni 10, hermanos, ¿verdad?, en Sodoma y Gomorra. Así es que ya sabemos, al parecer, hermanos, nada más Lot, tal vez su esposa, tal vez sus hijas, no nos dice, pero el Señor, ¿verdad?, destruye la ciudad. ¿Por qué? Porque no había ni 10 justos ahí. Y entonces dice
que la historia, que aún no se habían acostado los dos hombres que llegaron, ¿verdad? Ahí con Lot en la casa. Dice, cuando los hombres de la ciudad rodearon la casa de Lot, todo el pueblo, sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaban ahí. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron para pasar la noche en tu casa? Échalos fuera, queremos acostarnos con ellos. Lot salió a la puerta y cerrándola detrás de él, dice, amigos, por favor, no cometan tal perversidad. Tengo 2 hijas que todavía son vírgenes, voy a traérselas para que hagan con ellas lo que les plazca. Pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. Quítate de aquí, le dijeron, ¿verdad? Y añadieron, este ni siquiera es de aquí y ahora nos quiere mandar. Pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Entonces se lanzaron contra Lot y se acercaron a la puerta con intenciones de derribarla. Aquí pareciera que es un Lot muy sin amor hacia sus hijas, ¿verdad? Y le dice, no hombre, ahí les van mis hijas. Cuando lees, al parecer, bueno, hermanos, en la tradición, ¿verdad? Cuando tú aceptabas a un invitado a tu casa, tú te hacías responsable de él. Era parte ahora prácticamente de los tuyos. Y en segundo, vemos aquí que las hijas de Lot ya estaban comprometidas con otros hombres de ahí de Sodoma y Gomorra. Entonces aquí lo que Lot pensaba, ¿verdad? Decía, pues les voy a sacar a mis hijas, pero aquí andan los yernos. Los yernos van a decir, espérense, esa es mi prometida, no se metan con ella, ¿verdad? Es lo que pudiéramos pensar. Pero vemos aquí la perversión, hermanos, y el pecado tan grande, ¿verdad? Que esta ciudad tenía. Y vemos cómo Lot intercede, ¿verdad? Por estos ángeles, estos hombres, ¿verdad? Entonces, prácticamente, hermanos, toda la ciudad vemos que está corrompida, desde los más ancianos hasta los más jóvenes, ¿verdad? Y es terrible ver esta condición. Y lo malo es que esa condición se está repitiendo hoy en día, ¿sí? En nuestros días. Ya nuestros hijos no necesitan salir al mundo, el mundo entero entra a ellos por medio del internet, al hogar. Ahí les abren la puerta a la pornografía, a la violencia, a las drogas, todo lo que ellos quieran saber, hermanos, para bien y para mal, lo encuentran en la tablet, en el teléfono, en las películas. Y así se está adoctrinando a nuestros hijos. Se está metiéndoles a su cabeza que ya lo malo no es malo. Ahora lo bueno es malo, ¿verdad? Y entonces vemos que ya niños pequeños, hermanos, jóvenes muy pequeños, me refiero de 12 años, 10 años, 8 años, ya andan de sicarios, andan en drogas. Los papás, ¿verdad?, graban a sus hijos bailando el reggaetón, hermanos, desde los 2, 3 años, haciendo perreo, un niñito con otro, o sea, y se ríen, ¿verdad? Ah, mira, está perreando mi niño, mi niña, ja, 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 ja. Imagínenselo a los 15 años, ese chamaco, esa chamaca, hermanos, o sea, empieza a ver uno que la condición de nuestra humanidad, entre más avanzados, entre comillas, somos, más trastornados, hermanos, se vuelve el mundo, en realidad, ¿verdad? Y es algo que se repite, se va repitiendo, ¿verdad? Pero ahora somos 8,000 millones de personas en el mundo. Hay más pecado que nunca y más facilidad para compartir ese pecado por medio, ¿verdad?, de la tecnología. Entonces, vemos cómo el Señor destruye, hermanos, por completo, no sin antes sacar a los justos. Eso es hermoso. Eso es aquí otro símbolo de lo que va a suceder en la tierra, ¿verdad? El Señor va a destruir con fuego toda la tierra, como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Pero así como el Señor, ¿verdad?, salva a la familia de Lot antes de que suceda y les anuncia y les dicen los ángeles, salgan, corran, huyan de aquí, no volteen hacia atrás, no vuelvan. El Señor nos ha advertido a nosotros, y aquí vengo en breve. El Señor viene con juicio, viene a destruir esta tierra, pero dice que viene por los suyos, ¿verdad? Que Él va a llevarse a los que creyeron en Él y vivieron su vida bajo la obediencia a su palabra. Así es que el Señor nos va a rescatar de la ira de Dios.
así como el Señor rescató de su ira a Lot y a su familia, ¿verdad? Y es maravilloso poder ver, hermanos, que el que está confiado en el Señor va a ser rescatado, aunque este mundo, ¿verdad?, por completo vaya a perecer, ¿verdad?, vaya a dejar de existir. Vemos una escena muy grotesca, página 164. Vemos por primera vez aquí el incesto. El incesto tiene que ver, hermanos, cuando prácticamente sexualmente se mete, ¿verdad?, la familia entre ellos en una manera no acordada, ¿verdad? Porque recuerden que Adán, sus primeros hijos tuvieron que reproducirse entre ellos. Era normal, Dios así lo planeó, ¿verdad? Pero con el tiempo ya no iba a haber esa necesidad, ¿verdad? Porque ya se iba a extender tanto la genética y se iba a distanciar tanto el parentesco. Pero en este caso, ¿verdad?, las hijas de Lot, muy posiblemente influenciadas, hermanos, por Sodoma y Gomorra. Ahí es donde le digo que aquí es donde está muy grave el asunto con nosotros, con nuestros hijos. Ellas pensaron y dijeron, hombre, mira, ya no hay nadie en Sodoma y Gomorra, el Señor los exterminó. ¿Quién sabe si en Zoar, de donde nos resguardamos primero, quién sabe si el Señor también ya los exterminó? Emborrachemos a nuestro padre, acostémonos con él para que nos dé hijos, ¿verdad? Entonces fíjense la lógica de estas mujeres, ¿verdad? En lugar de confiar en el Dios que las había rescatado de la destrucción, otra vez vemos la mente del humano metida en los planes de Dios. Vamos a ayudar a Diosito, ¿verdad? O sea, bueno, dice que eran vírgenes, ¿sí? Pero que en el cuerpo sean vírgenes, hermanos, vivieron entre el mugrero. O sea, ni modo que su mente no haya, ¿verdad?, captado algo. Entonces vemos aquí que el resultado de esos incestos, nace Moab y nacen los amonitas, dos pueblos, hermanos, que eran, pero contra los israelitas eran tremendos, ¿verdad? O sea, vemos aquí cuando Sara y Abraham le quieren ayudar a Dios, nace Ismael. Ismael vienen todos los árabes, enemigos de Isaac, de Israel. Y luego Moab y los amonitas, enemigos de Israel. O sea, cada vez que el hombre quiere ayudar a Dios, sale peor, ¿verdad?, la cosa, más de lo que pensábamos. Entonces, prácticamente, hermanos, vemos a estas dos hijas, ¿verdad?, de Lot haciendo esto. No confiaron en el Señor que las había salvado, ¿verdad?, en el Dios que las salvó. Y vemos nuevamente aquí el pecado del hombre. Vemos entonces, hermanos, que la gracia de Dios siempre va a estar sobre los suyos. Dice Hebreos capítulo 13, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ellos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Aquí se está refiriendo a Lot. Y tenemos que entender, y dice Pablo ahí en Corintios, según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor, eché los cimientos y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre ese fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es. Pues el día del juicio, dice, la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida, pero él será salvo. Pero como quien pasa por el fuego. O sea, aquí está hablando, hermanos, de nuestro fundamento, que es Cristo Jesús, ¿verdad?, de cómo llevamos nuestra vida, de que miremos cómo estamos construyendo, ¿verdad?, nuestra fe, y que va a ser probada la fe, ¿verdad?, como fue probada la fe de Abraham, la fe de Lot y la fe de cada uno de los hijos de Dios. Así es que vamos viendo cómo la novela se pone más buena, ¿verdad?, con la vida de Abraham, hermanos, y ya empieza aquí a surgir otros personajes. Siempre el principal es el Señor, pero cómo el Señor nos va mostrando la historia por medio de personajes y cómo parte de la vida de esos personajes se puede reflejar en nuestra vida, ¿verdad?, en las situaciones que nosotros estamos viviendo, la falta de fe, el temor, el miedo, ver la justicia, cómo el Señor, aunque nosotros creemos que ya estamos perdidos, el Señor nos rescata. Vamos viendo todo esto, cómo es hermoso
que nuestro Señor obra y trabaja en las vidas de cada uno de sus hijos. Vemos por último que hay un altercado, hermanos, un malentendido, ¿verdad?, entre Abraham y Abimelec. Abimelec es el rey ahí de los filisteos, donde Abraham se encuentra. El agua es indispensable y pues un pozo que había cavado Abraham para sacar agua, después los de Abimelec dijeron: chiquitito, tú aquí nomás eres un invitado, ¿verdad? Esta tierra y esta agua le pertenecen a nuestro señor Abimelec. Entonces, es importante esta parte nomás para entender esto. Abraham, ya sabían los pueblos que era bendecido por Dios y habían escuchado cómo Dios había tratado al rey de Egipto cuando Abraham estuvo allá y aquel iba a cometer algo contra él. Entonces, Abimelec, hermanos, toma a Sara como para hacerle su esposa. Ya Sara tiene 90 años. No es que él se interesara mucho físicamente en Sara, sino él decía: Dios bendice a Abraham, yo quiero bendición para mi pueblo, voy a hacer, ¿verdad?, familia con él. Porque acuérdense que Sara era la hermana de Abraham. Como no lo hizo con mala intención, Dios le revela en un sueño a Abimelec: la mujer que vas a tomar tiene esposo y yo te voy a aniquilar a ti y a tu familia. Y él se asusta, ¿verdad, hermanos? Le reclama a Abraham. Abraham le explica: no, hombre, es que mira, soy mediocillo. Y pues yo le dije a Sara que dijera que era mi hermana, ¿verdad? Ya sabemos la misma historia que sucede, hermanos, con el rey de Egipto. Abimelec le da regalos también a Abraham, ¿verdad? Le dice: Abraham, toma cualquier parte de la tierra mía donde quieras vivir y ahí establécete, ¿verdad? Y no me vuelvas a mentir, o sea, casi el Señor nos iba a exterminar a mi familia por tu culpa. Así es que Abimelec lo deja vivir en sus tierras, hermanos, y ahí Abraham quiere ya empezar a establecerse, hace un pozo. Hay conflictos, ¿verdad?, entre Abraham y Abimelec, no entre ellos, sino entre sus siervos, como lo hubo con Lot y los siervos de Abraham. Entonces Abraham toma ventaja, va con Abimelec, le dice: oye, vamos a vivir en paz, mira, pues la tierra es suficiente, yo quiero estar aquí, ¿cómo ves? Te doy este pago por ese pozo de agua. Abimelec dijo: órale, está bien. Ahí por primera vez entonces vemos que Abraham, hermanos, compra parte de la tierra que Dios le dijo que ya le iba a heredar. Entonces, pues vemos por una parte que otra vez Abraham mete ahí su manilla. Dios le dijo que le iba a heredar, ¿qué? Todo. Pero aquí Abraham quiere asegurarse algo, ¿verdad? Y compra ese pedacito del pozo ahí donde está, y siembra un árbol ahí, ¿verdad? Porque acuérdense que este es un desierto, ahí hace calor. Pero fíjense, es maravilloso aquí cómo Dios interviene. Cuando Abimelec iba a tomar a Sara ya para acostarse con ella, ¿verdad?, el Señor interviene y arregla otra vez el problema que Abraham, hermanos, armó. O sea, ya es la segunda vez que sucede esto. Y el Señor interviene, toma acción. ¿Para qué, hermanos? Para que Sara no cometa el pecado, ¿verdad? Y Abimelec de adulterio. Y proteger la santidad, hermanos, del plan de Dios. Porque acuérdense, de Sara iban a ser Isaac, de Isaac Jacob, de Jacob, ¿verdad? Las 12 tribus, de las 12 tribus, el rey David, de la tribu de Judá iba a venir el Mesías. Entonces, es maravilloso ver esto, ¿verdad? Que de ninguna manera, hermanos, en que actuara Abraham, Dios iba a dejar que su plan cayera. Ahora, podemos estar agradecidos, pues Dios nos protege inclusive de nuestra propia necedad. Sin embargo, Él lo hace por sus propios propósitos. O sea, es decir, varias veces vamos a ver en la Biblia que Abraham echó mentiras y Dios como quiera lo bendijo. Y que David echó mentiras y que también Dios como quiera lo bendijo. Y uno puede decir: no, pues no importa, ¿verdad? Echar mentiras o vivir de cierta manera o hacer cierta cosa. David adulteró y mató a su amigo para quedarse con la esposa y como quiera Dios lo bendijo. Pero mira cómo le fue en la vida. Mira cómo le fue a Abraham y después a sus hijos, que era lo que estamos hablando, cómo la guerra que hay entre Ismael, ¿verdad? Y ahorita los israelitas y Moab y todo. Es decir, sí, hermanos, Dios los libró
de su necedad, pero no lo hizo porque estos eran buenos, lo hizo porque él ya tenía un ¿qué? Un plan que se debía cumplir. Y aquí es hermoso ver, hermanos, que Él puede dejarnos con nuestros propios planes y podemos sufrir las consecuencias como lo hemos visto aquí con estos personajes. Abraham y su casa continuaron, hermanos, viviendo en esa tierra. No los mataron, no los mató el rey de Egipto, lo pudo haber matado. Abimelech, el rey de los filisteos, pudo haber matado a Abraham, sí, porque le mintieron. Pero Dios los protegió. ¿Por qué? Porque Él tenía un plan. No porque eran buenos ellos. No porque a Dios no le importa que vivamos mintiendo o aventajando o engañando a la gente. No. Dios tiene un plan. Y a pesar de que nosotros la reguemos, el Señor va a permitir que suframos consecuencias, pero aún así, hermanos, va a sacar adelante lo que Él ya tiene, ¿verdad? En su plan para su propósito. Amén. Y vamos viendo esto, ¿verdad?, reflejado en la vida de Abraham y de otros personajes, y vamos a empezar ahora con Isaac también.